Iglesia, muy, pero muy buenos días. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos nuevamente con la serie de El Sermón del Monte y seguimos estudiando en el libro de Mateo, en las palabras de Jesús. Pero hoy quiero traerles un tema muy especial que muchos me han pedido, muchos de las personas del ministerio, incluso hermanos pastores, donde hemos ido a ministrar, nos han pedido que en la liberación, ¿por qué no hay liberación total y desbloqueo de las bendiciones de los creyentes? Amén. Hoy vamos a hablar de ese tema y vamos a tocar ese tema. Vamos a desbloquear o a ver por qué nuestras bendiciones, si seguimos en la iglesia, si seguimos orando, seguimos ayunando, seguimos clamando, nuestras bendiciones permanecen bloqueadas. Hoy vamos a tocar ese tema, ese punto, y vamos a recibir liberación de parte de Dios y cómo se hace. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios y vamos al libro de Mateo, en el capítulo 12, y leemos del versículo 33 al 37. Libro de Mateo, capítulo 12, versículo del 33 al 37. Dice así la palabra de Dios. Si tienen un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de serpientes. ¿Cómo pueden ustedes, que son malos, decir cosas buenas? De la abundancia de su corazón habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad saca el mal. Pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra necia o ociosa que hayan pronunciado. Porque por tus palabras se te absolverá o por tus palabras se te condenará. Poderoso Espíritu Santo, pido tu intervención en esta hora para que esta enseñanza que tú diste, Señor, que vas a ministrar a través de mis labios, pueda llegar a cada uno de los oyentes y creyentes que nos están viendo en esta hora, Padre de la Gloria, y que sea tu presencia ministrando con poder. Activo ángeles, príncipes, guerreros en esta hora alrededor de nuestro ministerio y alrededor de cada persona que va a comenzar a oír. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver aquí 6 puntos muy importantes del por qué nuestras bendiciones han estado bloqueadas y cómo desbloquearlas. Amén. ¿Qué está hablando Jesús? Que si tú eres un árbol malo, los frutos van a ser malos. Por ende, las bendiciones van a estar bloqueadas. ¿Están aquí? Lo primero que tenemos en la iglesia es porque hay tanta enfermedad. Porque hay tanta plaga. Y vivimos echándole la culpa al diablo. Los cristianos religiosos, los creyentes religiosos, viven peleando con Satanás, pero nunca avanzan. Nunca tienen resultados. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, porque no saben cómo es la guerra espiritual. Mira, Dios nunca en ninguna parte de la Biblia nos mandó a hacer guerra espiritual. No veo cómo hacerla. He buscado y he leído los otros libros de la Biblia que no están en las escrituras, que pertenecen a las escrituras, pero no sé por qué Constantino no los colocó en las escrituras.
Y en ninguna parte veo que el creyente de hoy en día tenga que hacer guerra espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque hemos tenido una mala enseñanza. Hemos permitido que los adivinos se monten a los altares a enseñarnos disque profecía, que así dice el Señor. Pero la iglesia no necesita profecía, necesita obedecer a Dios, buscar su rostro, arrepentirse y que el mismo Dios le hable. Sé que a muchos no les gusta esta clase de enseñanza, pero les voy a decir cómo yo en mi casa, mi esposa, mis hijos, toda mi familia, hemos salido a través de la nueva interpretación bíblica que el Espíritu Santo ha dado y hemos transformado nuestra vida de manera poderosa, de bendición, y cada día estamos creciendo más. Amén. Lo primero es, vamos a ver por qué tenemos enfermedades espirituales nosotros. Vamos a ir al libro de Números, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Números, capítulo 12, versículo 1 al 9. ¿Por qué llegó esta lepra a ministros? A una de adoración y de alabanza y a un pastor. ¿Están aquí? Escuchen esto. Moisés había tomado por esposa una egipcia, hija de Cus. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Versículo 3. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde y manso que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés y a Miriam, salgan los tres del tabernáculo de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Llamó a Aarón y a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es en mi nombre, mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas, sin secretos. Él completa la imagen del Señor. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Tan pronto como la nube se apartó de la tienda, a Miriam se le puso la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella a verla, vio que tenía una enfermedad infecciosa. Podemos ver lo primero que le llega a la gente por crítica, por dar malos frutos, por chismosos, criticones, es lepra, es enfermedad. La gente vive buscando la bendición de Dios y piensa que la bendición de Dios es dinero. El dinero es algo que es añadido cuando tú vives en la justicia de Dios, según lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33, en el Sermón del Monte. ¿Están ustedes aquí? Les llegó lepra a la de la adoración. Imagínate cuánta lepra te ha podido llegar. Porque primero tú vas a la iglesia, tú vas al templo, tú vas a congregarte, pero tienes un prejuicio contra alguien, una crítica, o llamas a un hermano, a una hermana y comienzas a hablar mal de aquella persona que está en la iglesia, o si es caso del mismo pastor, o de la misma ministra, o de la profeta, o del que tú quieras.
Hay veces que la iglesia tiene lepra en la casa, tiene enfermedades, porque no sabemos controlar nuestra boca. ¿Por qué no controlamos nuestra boca? Porque tenemos un corazón contaminado, un corazón sucio, negro, una mente cauterizada, y por eso nuestra alma pertenece a las tinieblas. No ha entrado en la luz. Están aquí. Aquí ocurren dos cosas muy poderosas, tres cosas muy poderosas que quiero simplificar. La primera, Dios escucha tu murmuración en tu corazón. Aarón era el ministro, el pastor, pero estaba criticando al apóstol. Ay, Padre, que Dios tenga misericordia de nosotros. Estaba criticando a su hermano menor. Él era el primogénito, Aarón era el primogénito de los varones, de los hombres. Pero Aarón criticó a Moisés. ¿Por qué? Porque él cogió una mujer cananea y se acostó con ella, la cogió de mujer. Y él tenía su esposa, tenía su mujer y sus hijos. A ti no te mandó Dios a criticar ni a hablar chisme de nadie. A ti no te mandó Dios a juzgar. Ni con ningún hombre, ni con ninguna mujer de Dios, ni a decir que ellos están endemoniados, que tienen el diablo adentro. No cometas ese error. Porque por eso la iglesia tiene mucha maldición encima hoy en día. ¿Están siguiendo hasta ahora? Bendito sea Dios. Lo segundo que podemos ver aquí es que cuando Dios los hace salir de su presencia, porque ellos estaban en la iglesia, en el tabernáculo de reunión, bendito sea Dios. Y hay veces que nosotros estamos en la iglesia y llegan hermanitos a hablar chisme de otra persona, de otro hermano, o de los ministros, de tu pastor. ¿Qué hace Dios? Los mandó a salir. Y bajó la presencia de Dios, pero no entró. Se quedó afuera. Bendito sea el Padre. ¿Cuántas veces has sacado tú a Dios de la congregación por tu crítica a tu chisme? Y tú pensando que en la adoración y lloras y clamas y estás pidiendo, y es caso te levantaste en la madrugada a pedirle algo a Dios, pero sigues con tu rencor, con tu crítica, con tu chisme, con tu amargura, con tus celos. Porque cuando tú criticas a alguien, estás demostrando que tienes celo contra esa persona. Y sonríe que Cristo te ama. Están aquí. Y entonces tú estás esperando que la profecía que te van a dar allá, porque es que eso es lo que a muchos les gusta, tienen comezón de oído, tienen un demonio en el oído, dos demonios, quieren que les vivan profetizando y escuchar qué dice Dios, porque ellos tienen un corazón tan contaminado que no alcanzan a conectarse con la presencia divina. Están aquí. Dios se levanta, te saca de su presencia, del tabernáculo de reunión, los manda a salir. Es más, Dios, lo tercero que ocurre aquí es que sale, desciende, pero se queda en la puerta, no entra al tabernáculo, no entra. Y Dios muchas veces se queda fuera de nosotros, no entra a nuestro corazón, no entendemos porque no llega revelación, si estamos ayunando, estamos orando, porque hemos hecho una crítica que nos está destruyendo, y en vez de traernos bendición, nos está trayendo una lepra, una enfermedad espiritual, bloqueándonos algún área de la que nosotros necesitamos, pedimos y clamamos por nuestra crítica, nuestro chisme, nuestra murmuración contra alguien, sea cristiano o no. A Dios detesta la murmuración. Y aquí podemos ver que la lepra no se la puso el diablo, se la puso Dios. A una hija de él, a una ministra de la adoración. Alabado sea Jesús. ¿Están ustedes aquí? ¿Por qué? Porque no tenemos amor. Tú no tienes amor. Mira, antes de pensar, de hacer una crítica, de hablar mal de alguien, piensa que te va a caer una lepra.
por lo que estás meditando en tu corazón, el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, tu mente, tus pensamientos, piensa, me va a caer una lepra por esto que estoy pensando. Reprende ese pensamiento diabólico para que puedas accesar al mundo espiritual. Repréndelo, te toca reprenderlo, mi hermano, mi hermana. Amén. Muchos decimos que le tememos a Dios, pero temerle a Dios no es solamente no estar en fornicación y adulterio y estar ayunando, estar vigilando. No, no, no. El temor a Dios es caminar en la justicia de Él. Y eso nos lo trae el Espíritu Santo, porque es el séptimo espíritu de Dios. Mi alma. Muchos no están de acuerdo. No, Dios tiene un solo espíritu, Dios tiene 7 espíritus. Lo dice la Biblia 3 veces. ¿Me están siguiendo? Y muchos viven preguntándole a sus supuestos padres espirituales, cuando les he dicho más de una vez, padres espirituales no existen. No llames padre espiritual a nadie, porque tu único padre se llama Jehová. Ellos son tus líderes, tus pastores, tus ministros, tus apóstoles, tus profetas. Son tu autoridad terrenal, pero no son tus padres, porque ellos no te pueden proveer espíritu, ni te pueden proveer muchas cosas que tú y yo necesitamos. Entonces se pegan de lo que dicen, de las doctrinas de hombres, como dijo Pablo, que son engañosas, en 1 Timoteo capítulo 4. Y muchas veces metemos herejía diabólica y nos estamos dejando guiar por Satanás, por las tinieblas, y metemos doctrinas erradas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está en la iglesia. Ahora, en el segundo punto, el temor y el amor de Dios es tener siempre en cuenta sus palabras. Por eso en la serie que estamos viendo, en la serie de los servicios del Sermón del Monte, que para mí, mi concepto, ahí se resume toda la ley de Dios en esos 3 capítulos de Mateo, del capítulo 5 al 7. Ahí está toda la ley y la justicia divina para nosotros caminar en la gracia, aprovisionados, bendecidos solamente por cumplir la ley de Jesús, que es la misma ley de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos y podemos ver en el capítulo 1, del versículo 28 al 32, Pablo le dice a la iglesia judía, ¿sí? Porque Pablo, a pesar de que no era judío, él era benjamita, Dios lo usa de su pueblo para que él pueda llegar a los gentiles. Muchos me dicen, no, pero es que Pablo era judío porque él estaba en el cine. Él no era judío. Él pertenecía a esa serie de levitas, ¿sí? Porque fue el primer varón y fue entregado a los levitas y fue instruido, porque Pablo era un tipo que venía de una familia pudiente, ¿sí? Entonces cuando Dios lo llama, porque él era perseguidor de la iglesia, lo llama a que él sea el apóstol de los gentiles. Los gentiles somos aquellos que no pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel. ¿Me siguen? Y él le enseña a la iglesia judía que estaba en Roma, y él escribe esto cuando está hablando de las obras de las carnes, del homosexualismo, del lesbianismo, de toda aquella perversión. Y dice que hay una falta del temor a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo hacemos algo irreverente, algo contrario a las palabras de Jesús, es porque no tenemos el espíritu de temor a Dios. El Espíritu Santo no está en nosotros, mucho menos va a estar de temor a Jehová en nosotros. Y él habla aquí y él dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, como nos pasa muchas veces a nosotros, él a su vez los entrega a la depravación mental. Es un conocimiento divino, la palabra de Dios. Es un conocimiento que tenemos que tener, iglesia, que a veces no tenemos en cuenta. Cuando tú y yo no tenemos en cuenta lo que dice la palabra, es porque el espíritu de temor a Jehová no se fue hace mucho rato.
Es porque el Espíritu Santo no está morando en nosotros, a pesar de que tengamos dones, a pesar de que tengamos ministerio, llamado. Esas cosas son irrevocables. Lo que tiene que permanecer en nosotros es el Espíritu Santo, con los otros 6 espíritus que Él maneja. Que eso depende según la asignación divina que tú tengas aquí en la tierra. Porque es que muchos están operando en el mundo espiritual fuera de asignación, y por eso los espíritus que se encuentran alrededor de ellos, para destruir a todo aquel que no se encuentre en asignación, los atacan, los destruyen, los bloquean, los frenan, porque te encuentras fuera de asignación. Entonces sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 28, dice, para que hicieran lo que no debería ser. ¿Qué está diciendo Pablo? Que cuando tú y yo no tenemos temor a Dios, entonces Él mismo nos entrega a una depravación, nos cauteriza la mente, porque nosotros en la rebeldía hacemos que Dios se enoje, siendo sus hijos. ¿Qué padre que ama a un hijo no lo corrige? Y si no lo corrige, hace que tu hijo sea un bastardo. Estás aquí. Para que hicieran lo que no debían hacer, se han llenado de toda clase de maldad. Ojo, perversidad, avaricia, depravación. Están repletos de envidia. Cuando tú criticas, eres envidioso. Homicidio, estás matando a las personas. Crítica, engaño y malicia, son chismosos. Versículo 30, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Escucha algo. Cuando yo he ido a ministrar, me han invitado, que el Señor me ha llevado a otras iglesias, y yo les digo, no les puedo hacer esa liberación, muchos se enojan. Pero es que yo no puedo operar donde hay legalidad de las tinieblas, donde hay legalidad carnal, donde el diablo, no puedo hacerlo. Primero, no va a ocurrir nada, y segundo, voy a quedar mal. Tercero, Dios no me va a respaldar. Porque Dios no respalda algo que no se sujete a su palabra. Bendito sea Dios. Entonces los hermanitos hoy en día, pastores, ministros, acostumbraron a la gente a que no, yo tengo la unción, yo te pongo la mano y te quito ese problema, te quito ese demonio, porque somos tan espirituales que no les han enseñado a la gente que hay problemas de conducta en los cuales ellos abren puertas en el mundo espiritual a través de lo que dicen en sus labios, a través del chisme, de la crítica, del odio, del rencor, de la falta de perdón, de todas aquellas cosas que que son errores y se convierten en pecado cuando tú las sigues practicando. ¿Por qué? No confrontan a las personas en la conducta errónea que tienen y con la verdad de Cristo que está implícita en su palabra, porque no quieren perder 1, 2 o 3 diezmos. Entonces no están viviendo la palabra. Estoy hablando de los ministros. No están corrigiendo, no buscan la paz, no son pacificadores. Aló. Y no se me salgan, que Cristo les ama. Reciban esta palabra, porque hoy te voy a enseñar cómo desbloquear las bendiciones que han estado frenadas y el por qué están frenadas. Dios no se mueve en tinieblas, Dios se mueve en su verdad. Amén. Los espíritus malos, y el tercer punto que podemos ver aquí es que los espíritus malos tienen legalidad cuando nosotros hacemos cosas ilegales. ¿Pero por qué, pastor? Porque sí. Mira, Satanás no tiene más poder en tu vida y en mi vida que el que tú y yo le podamos dar. Nosotros a veces
Sabemos que hay un mundo espiritual y que tenemos que vivir en la legalidad del Señor, porque fuimos bañados, lavados por su sangre. Y en el mundo espiritual les he dicho varias veces que hay unas cortes celestiales. Hay 24 cortes donde hay 24 ancianos. Y el justo juez que está en el centro de ellos es el Señor, es el Padre. Ahora, ¿quién está llevando los juicios? Los está llevando Jesús, porque el Señor, el Padre Celestial, le dio toda la autoridad a Jesús. Por eso Él es nuestro Dios, como dice en Apocalipsis 21:7. ¿Me están entendiendo? Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Job, en el capítulo 1, en el versículo 7, tú ves que Jesús, que en ese tiempo era el que gobernaba, siempre ha sido el administrador de Dios. Porque él era el verbo, él era la palabra. Todo lo que salía de la boca de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios se lo había autorizado. Por eso en el libro de San Juan, cuando lo bautiza su primo Juan en el Jordán, Dios dice, abre los cielos y dice, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Y en Mateo capítulo, creo que es 17, cuando él está transfigurado, se transfigura y le aparece Moisés y Elías, Dios dice, este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia, a él escuchar. Están aquí. Entonces, Jesús le pregunta a Satanás, Satanás, ¿de dónde vienes tú? Job capítulo 1, versículo 7, y le dice, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Qué estaba haciendo el enemigo, nuestro adversario? Estaba buscando acusaciones contra todos los seres humanos. Estaba buscando derechos legales contra todos los seres humanos. Ahora, muchos predican y entienden y conocen esta palabra, pero no entienden cuál era la legalidad que tenía Satanás para poder pedirle al Señor Jesús que lo dejara procesar, destruir todo lo que Job tenía. ¿Qué era? Job era un maestro. Job era un maestro. Él predicaba el evangelio. Él era justo, dice la Biblia. Pero él no tuvo el carácter para corregir los hijos. Así como muchos aquí que son ministros no tienen carácter para corregir los hijos ni a la mujer. Entonces viven peleando con el diablo. No, el diablo no tiene la culpa de que tú le hayas dado papaya para él entrar a tu vida. Está aquí. Y por ahí es donde se le pega Satanás al Señor. Y le dice, él hace sacrificio por sus hijos. Por eso tú lo has cubierto. Y hacía sacrificio todos los días. ¿Tú sabes lo que es matar un carnero o un becerro por cada hijo? Él tenía 7 hijos. Por cada hijo que tú tengas todos los días. Porque él temía que los hijos hubieran pecado contra Dios, pero que no se hayan arrepentido. Entonces él hacía el sacrificio por los hijos. ¿Cuántos están haciendo sacrificio por los hijos? Y de repente viene ¡pran! Y te llega un juicio y no has entendido en el mundo espiritual cómo lo estás impactando y cómo estás dando legalidad al enemigo para que entre a tu vida y toma cualquier cosa el día que le dé la gana, por mucha oración que tú tengas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es un Dios justo. ¿Están aquí? ¿No me creen? Sencillo. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 y leamos el versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Esto ocurrió? Esto no ha ocurrido. Satanás te sigue acusando. Él nos sigue acusando cada vez que nosotros entramos en injusticia divina, en legalidad espiritual, y se la damos a veces por lo que decimos, por lo que expresamos, por lo que sentimos en nuestro corazón. Cuando sentimos cosas en nuestro corazón, Él no va a leer nuestros pensamientos, pero sí van a olfatear los demonios que Él asigna a cada uno de nosotros. Por eso es que Pablo dice que no tenemos lucha contra los seres humanos.
Es con entes espirituales que operan en las regiones celestes. ¿Dónde están las regiones celestes? En el primero y segundo cielo. El primer cielo donde están las nubes, el segundo cielo donde están los astros. Porque tú saliste por una casa zodiacal, y más adelante les voy a dar ese estudio. Una casa zodiacal que tiene que ver con ángeles que cayeron y que quedaron allá y formaron constelaciones. Por eso sí existen los signos zodiacales. ¿Me estás entendiendo? Y dice el versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Cómo le vencerás tú? Porque aquí está hablando de un futuro que viene. Libro de Revelaciones habla del futuro en Apocalipsis. Todavía no ha llegado. ¿Cómo se vence el enemigo? Dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Pues ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando tú levantas una crítica, un chisme, no vives en la justicia divina, ¿sí? Es porque tu ego está muy alto y no te quieres humillar. Quieres ser exaltado, quieres recibir bendición de Dios, humíllate. Deja que te digan lo que quieran decirte. Cuando te están criticando a ti, te están promocionando, es porque estás haciendo algo bueno que a las tinieblas no les gusta. Yo no entiendo cómo muchos quieren ministerio y no quieren ser perseguidos, no quieren ser juzgados, no quieren ser criticados. Y siempre se levantan a hablar mal contra aquellos que los están juzgando, los están criticando. Eso es el ministerio. Jesucristo dijo, si al maestro, al dueño de la casa, le llamaron Belcebú, a ustedes los van a llamar peores. Están aquí. Eso hace parte de tu ministerio, de tu asignación. No te cargues, no hables mal de nadie, no maldigas a nadie, no lo critiques, no lo chismes, no lo perjuries, no lo injuries. No cometas el error de entregarle las llaves de tus bendiciones al enemigo, porque él sí sabe que es legalidad divina, él se sabe que es legalidad espiritual, y esa es la guerra que mucho creyente vive perdiendo hoy en día. Por eso las bendiciones están bloqueadas, por eso no hay un avance en Dios, por eso no hay una prosperidad que se vive pidiendo. Por eso tú te demoras en orar en la madrugada, oramos, ayunamos, clamamos, vigilamos, pero no tenemos respuesta. Examina tu corazón, en qué parte de tu vida has maldecido, criticado, odiado, chismoseado o levantado un chisme contra alguien. Están aquí. ¿Por qué? Porque el cuarto punto que podemos ver en esta palabra que enseña Jesús, cuando hay corazones malos y se dan frutos malos, es que Dios no pasará por alto nuestra maldad. Pastor, ¿cómo así? No la pasa. No la pasa. Porque si algo tiene Dios es que es justo. Cuando nosotros leemos el Salmo 7 y leemos del versículo 11 en adelante, dice que Dios es un Dios justo. Justo, Él vive cargado de justicia y Dios vive airado con todos aquellos que hacen maldad todos los días, sean sus hijos o no. Porque es que la religión nos ha enseñado o le ha enseñado a muchos que los hijos de Dios son solamente los que son cristianos. No, Él nos dio la autoridad de los hijos, pero los hijos de Dios son toda la creación, son todos los seres humanos. Ustedes me están siguiendo. Nosotros a veces hacemos acepción de personas por la religiosidad que hay en nosotros, porque todavía tenemos un espíritu fariseo, hipócrita, mentiroso. Nos vemos bonitos con una Biblia debajo del brazo, con saco y corbata, pero nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma está podrida por dentro. Y él dice ahí en el Salmo 7 que él está airado contra el impío, el que hace impiedad, el que hace maldad todos los días. Dice que si no se arrepiente, él tiene ya afilado el arco, saetas de muerte, flechas de muerte, de fuego. ¿Sí? Y que la misma persona es la que cova su tumba y cada vez por la crítica, el chisme, la injusticia divina, la hace más honda.
Y dice que en ese hoyo va a ser enterrado, ahí va a caer. Bendito sea Dios. Comienza a buscar las áreas que le estás pidiendo a Dios bendición y que no has prosperado. Pregúntale al Espíritu Santo dónde ha fallado. Y te darás cuenta que Él te trae a memoria todo lo que has dicho, lo que has pensado, lo que has armado chisme contra alguien, contra un hermano de la iglesia. Mira, podemos ver en la iglesia, los más peligrosos que hay hoy en día son los mismos hermanos. Los hermanitos de Moisés, Miriam y Aarón comenzaron con un chisme. En la misma iglesia, en el mismo tabernáculo, estaban chismeando, hablando basura de Moisés dentro de la iglesia donde estaba dizque la presencia de Dios. Y así a veces tú y yo, cuando viene un hermano resentido, amargado, dejamos que nuestra vida se bloquee, que nuestras bendiciones se frenen, porque ponemos a escuchar toda la basura y todo el veneno que él o ella tenga contra otro hermano o contra los mismos ministros, porque eso también pasa. ¿Me están siguiendo ustedes? Bendito sea Dios. Dios te va a hacer un juicio y lo vas a vivir aquí hasta que aprendas. Y las bendiciones, lo que le estás pidiendo se te va a demorar. Muchas se te van a bloquear. Hay cosas, bendiciones, que como tú te relajas y a veces entramos en un área de confort, se nos bloquean. ¿Por qué? Porque Dios quiere es que nuestro corazón sea conforme al de Él. Te alaba, Señor. Quinto punto. Conozco creyentes que viven bloqueados y oran, ayunan, pero no obedecen. Estas palabras no les gustan. Esto es para los que quieran obedecer y quieran que sus bendiciones sigan fluyendo todos los días. Pídele perdón a Dios por las veces que has murmurado contra Él. Pastor, yo no he murmurado. Sí. ¿Sabes cómo sé? Porque yo también lo hice una vez. Era desagradecido. Dios me estaba bendiciendo, me tenía con vida, me tenía con su unción, me enseñaba, me revelaba cosas, me daba su presencia, el Espíritu Santo estaba al lado mío. Y yo no le agradecía porque yo lo que yo le estaba pidiendo no me llegaba como yo quería. Era inmaduro. Pero cuando yo entendí eso, cambié mi mentalidad, me arrepentí, le pedí perdón a Él y comencé a darle gracias por todo lo que me daba, bueno o malo. Las bendiciones comenzaron a perseguirme y a alcanzarme todos los días de mi vida. Deja la murmuración contra Dios. Cuando tú te puedes leer, mira, te aconsejo, no quiero hacer muy largo este tema, vete al libro de Éxodo, léete desde en el capítulo 16, del versículo 4 al 11, y podrás entender, o léete todo el capítulo 16, y puedes entender qué hizo Dios con el pueblo. Cuando Él manda a los 11 espías a inspeccionar la tierra, le dice a Moisés que agarre 11 príncipes, un líder de cada tribu, jóvenes, a inspeccionar la tierra. Y la tierra era buena. Ellos mismos vieron que producía leche y miel, pero ellos se veían como una cucaracha. Tenían un temor humano, un temor diabólico. Dios los había sacado. Es más, se llevaron un racimo de uva que pesaba como 200 kilos. Entre dos tuvieron que llevar unas uvas del tamaño de un tomate. Era una tierra buena. Dios te tiene con vida, te tiene con salud, te tiene bajo techo, te tiene comiendo. Hay muchos que desean vivir como tú vives. Deja de ser malagradecido, desagradecido o desagradecida. Dale gracias a Dios. Sé fiel en lo poco que Él te ha dado para que te pueda dar lo mucho. Mucha gente se le bloquean las bendiciones porque no le agradece a Dios lo poco que tiene. Mucha gente vive en desgracia
porque así comienza a murmurar de Dios o comienza a murmurar de los ministros, porque no entienden, no están en el espíritu y no entienden los procesos que Dios tiene que hacer para poder bendecirlos totalmente, porque ellos viven buscando una bendición material, no viven buscando al Dios de gloria. Entonces Dios tiene que darle un poquito para probarles el corazón. Tú puedes leerte el libro de Deuteronomio o el libro de Números y te das cuenta que Dios prueba el corazón en el desierto de las personas. Y en ese desierto, los únicos que entraron, porque estos 10, de los 12 espías, solamente entraron Caleb y Josué. Los únicos que entraron a la tierra, los otros los mató a la semana. A los 10 días los mató Dios, porque murmuraron y querían matar a Caleb, a Josué, a Moisés y a Aarón. ¿Cuántas veces has querido tú o has hablado mal de tu ministro por una profecía que te ha dado, por una palabra de exhortación para corregirte, para que Dios te pueda bendecir, que Él te ha implantado y tú no la has querido recibir porque tienes un corazón duro y entraste en el chisme o en la crítica? De eso te tienes que arrepentir, porque tú estás en ese momento criticando y murmurando contra Dios. Y lo que llega es un desierto mucho más amplio. El pueblo de Israel tenía que pasar 40 días para atravesar el desierto. Eso es lo que se demora. Se demoraron 40 años. ¿Por qué se ha demorado tu bendición? ¿Qué has murmurado contra Dios? No, pero es que yo pensé que Dios me iba a bendecir así. Ya es tiempo. Pues no. Dale gracias a Dios por los procesos. Bendice su santo nombre. Él es grande. Él es tu Padre. Él sabe que necesita quitarte para poder bendecirte. Hay cosas que no nos puede dar Dios todavía porque no tenemos la madurez para sobrellevarla. Estás aquí. Sonríe, que Cristo te ama. El Señor te ama grandemente y Él no va a dejar que tú te pierdas. ¿Por qué Josué fue el reemplazo de Moisés? Porque él siempre estuvo ahí, dispuesto, creyendo. Cuando tú no le crees al Dios que tienes, es mejor que sigas en el catolicismo. Tú no eres hijo de Dios. Dios no se mueve por la incredulidad. Y cuando tú te quejas, es porque eres un incrédulo o una incrédula. Desagradecido o desagradecida. Infiel. Por eso es que no ofrendas, no diezmas, no le das a Dios de lo que Él te da. Porque eres un infiel o una infiel. Por eso es que no honras a tus líderes, a tus pastores, ministros, profetas. Porque tú crees que la fidelidad de Dios tiene que ser primero. No, Él como Padre, Él nos suple muchas cosas. Pero nosotros como hijos de Él tenemos unos deberes que cumplir para que las bendiciones de Él fluyan en tu vida. ¿Y cuáles son los deberes que tenemos? Están en su palabra. Vivamos su justicia. Seamos justos, seamos honestos, perdonadores, amadores, ayudadores, bondadosos, misericordiosos con los hermanos. Dejemos la crítica, el chisme, la murmuración. Aquí estoy hablando de la murmuración contra Dios, que a veces nosotros entramos. Y eso nos bloquea las bendiciones. No podemos desbloquearlas. Pídele perdón a Dios cuando has murmurado contra Él, cuando has hablado de Él, cuando has sido inconforme con las bendiciones que Él te ha dado y has llegado a renegar contra Él. ¿Cuántas veces lo has hecho? Yo lo hice varias veces, hasta que no entendí esto y no comencé a caminar en la justicia divina. Él no pudo bendecirme a la medida que yo esperaba. Es más, Él comienza a bendecirlo a uno de una manera que uno se sorprende, mucho más grande, mucho más poderosamente. Te abre puertas espirituales que tú en el mundo espiritual comienzas a accesar a conocimientos que estaban ocultos para otros. Eso lo hace Dios cuando tú buscas su presencia, cuando tú no te preocupas y le das gracias por un día de vida, por el aire que respiras, porque el COVID no te mató, porque tienes alimento, porque tienes una cama donde dormir, porque tienes un techo, tienes una casa, tienes un vehículo,
Todo lo que Él te da, el agua con que te bañas, la que tomas, todo lo que Él te da, las personas que te rodean, tu familia, tus hijos. Por eso hay que agradecerle a Dios todos los días. Todos los días. Comienza a dar gracias. Comienza a agradecer. Las peticiones. Claro que hay que pedirle al Padre, pero hay que darle gracias por su misericordia, su favor en nuestras vidas. ¿Estás todavía aquí? Cristo te ama, sonríe. Cristo es salvación y misericordia. El sexto punto, que mucha gente también bloquea y tiene bloqueado y no ha querido entender, es la murmuración contra ti mismo y contra tu familia. Bloquea la prosperidad de toda tu descendencia. Esta es fuerte, esta es bravísima. Yo he ido a hacer liberaciones y le he preguntado al Espíritu de Dios, Señor, ¿cómo hago esto? ¿Qué quiere que hagamos? Y hay veces que Él me ha dicho, no hagas nada. Dile al padre o dile a la madre que llame a sus hijos, les pida perdón, me pida perdón a mí y en el mundo espiritual los desate porque él o ella le han echado maldición a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su casa, a su trabajo. Ellos mismos se han maldecido. Nadie les ha echado la maldición, ellos mismos la han colocado en su vida. Bendito sea Dios. Le dicen a los hijos, tú no sirves para nada. Si te vas para allá, ojalá que se te queme esto. Yo he visto mujeres maldiciendo a los esposos. Y después les cae una ruina a toda la casa. Deja de ser bruta, eso no se hace. ¿Cómo vas a maldecir tú tu cabeza? Es como si maldijeras a Dios. ¿Cómo vas a maldecir tú tu descendencia? Conozco suegras, malas suegras, bendito el Padre. Y no es que yo tenga algo contra la suegra, porque yo tengo una muy buena suegra. Pero conozco unas suegras que no necesita pelear con uno contra la brujería, porque ya las tiene en la casa. Y van a la iglesia con vestiduras largas. Se saben la Biblia, alaban al Señor. Pero ¿a qué Señor están alabando? Viven hablando mal de los yernos, de las yernas. Viven haciéndole brujería. Bendito sea Dios. Y después quiere que los hijos prosperen. Tienes que arrepentirte, mi hermana. Mi hermano, tienes que arrepentirte. ¿Cuánta maldición le estás tirando a tus propios hijos? ¿Cuánta maldición le estás tirando a tu esposo o a tu esposa? En el mundo espiritual eso ha sido asignado, ha sido decretado porque ha salido por tu boca. Y eso lo escriben y lo montan a una de las cortes. Y te entra la maldición. Ella viene. Por eso dice el libro de Proverbios que la maldición nunca llega si no hay una causa. Entonces tú te vas a llegar en la madrugada a reprender al diablo. Satanás se va a reír de ti. Porque es lo que te va a sacar. Lo que pasa es que como tú no lo ves, pues vives en una vida carnal, él te va a sacar el decreto legal. Y te va a decir, mira, ve, mira lo que tengo escrito. Y le dice a los demonios, denle duro. Ahora quítenle esto, ciérrenle esto, bloqueenle esto. Ay, Padre. ¿Ustedes saben cuántas disquepastoras conozco yo que están enfermas, sometidas por Jezabel, porque tienen una amargura y un odio, unos celos y una envidia de las otras mujeres de la iglesia? Aló. Y sus hijos están desaforados. Ellas mismas han maldecido la vida de ellas, la vida del esposo y la vida de los hijos. ¿Sabe cuánto pastor criticón conozco? Chismoso, hablador, conozco con los hijos desordenados.
Ellos mismos han predicado que no, que lo que pasa es que meter los hijos en cintura, porque muchos hermanos en la iglesia tienen el espíritu de Elí, que no corrige los hijos. Pero porque no, tú no corriges el tuyo, porque tú no tienes el amor de padre. Pero si se llama padre espiritual en la iglesia, aló, está aquí. Nosotros con nuestra lengua estamos destruyendo nuestra familia. Están aquí. En el libro de Números, en el capítulo 13, cuando nosotros leemos del versículo 30 al 33, dice que los hijos de Israel hablaron mal entre ellos de Caleb y de Josué. Están aquí. Los mismos padres de ellos, bendito sea Dios, hablaron mal de ellos. Los mismos ministros no quisieron. ¿Por qué? Porque nosotros a veces, por nuestro mal corazón contaminado, atamos a nuestra familia. Hay maldiciones, mira, hay maldiciones generacionales que vienen de nuestros ancestros y que nosotros tenemos que llegar a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces fueron puertas que ellos abrieron y quedaron ahí. Segunda de Reyes podemos darnos cuenta la maldición que le cae a Giesi. ¿Por qué? Por algo insensato que él hizo, una mentira que dijo. Hubieron padres, abuelos, ancestros que robaron, que mintieron a alguien, engañaron, y esa mentira esa mentira trajo una maldición por alguien que la tiró en el aire, y como la persona estaba en injusticia. Y muchos me dicen, pastor, pero eso no puede ser así, porque la Biblia dice que cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos en Cristo Jesús, pero cuando no estamos en Cristo y seguimos en la carne, no somos ninguna nueva criatura. Y el problema que tiene la iglesia hoy en día es que los ministros vienen y reciben. Tantas almas se registraron y fueron bautizadas este año. 1500 almas. Ya fueron salvas. Fueron salvas. ¿Dónde me muestras tú bíblicamente que ya son salvas? Si la conducta de ellos, tú no tomaste el tiempo para darles una formación y a través del Espíritu Santo fueras guiado en su parte emocional y psíquica para restaurarlos y poder llevarlos a los pies de Cristo. Tú lo que quieres es que esas personas te sigan congregando contigo, pero no sacas el tiempo para cada una de ellas a darles un seguimiento y ayudarlos espiritualmente para que ellos puedan crecer en Jesús. Porque es el ego que se está manejando hoy en día en la iglesia. Y esas personas no están siendo salvas. Esas personas llega el momento que cuando no ven resultados, se van al camino de la mentira. Porque el enemigo les ha cauterizado la mente. Y hay que sacar tiempo para decirles la verdad de Jesús a la gente, a la iglesia. Bendito sea Dios. Es por eso que cuando en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, tú lees del versículo 17 al 25, tú puedes dar cuenta ahí que a quién le habla Dios. Al ángel, al pastor que administraba esa iglesia en Asia. Y le dice, porque es que tú permites que esa mujer que se dice llamar profetisa, Jezabel, enseñe e incite a pecar, a fornicar, a todas esas cosas que nosotros a veces permitimos, ¿sí? A chismosear, a hablar mal de los otros, a dañarle el oído a otra persona a través de pecados, de fábulas, de mentiras, de engaños. Ministros y ministras, tú que hablas y injurias y chismoseas del otro, tienes un bloqueo espiritual. Eso sí te lo puedo asegurar. Si no te has arrepentido por todas las maldiciones y todo lo que has hablado, sea cierto o no, a ti no te mandó Dios a que tú fueras juez ni juzgador de nadie. Tienes que cerrarte la boca, pedirle al Espíritu Santo que te eche, ponga fuego, ¿sí? Y que limpie tu corazón, porque tienes un corazón negro. Por eso es que no avanza, por eso es que no has crecido. Y ves al otro, al que tú vives criticando, crecer. Está aquí. Ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 23, dice el Señor que y a los hijos que la persona que es chismosa, porque el espíritu de Jezabel no solamente le llega a las mujeres, le llega a los hombres también. Esos que blasfeman y que van en contra de la verdad de Jesús,
Los hijos que ellos engendren, esos hijos espirituales que ellos engendren, los hiere de muerte. Porque no han sido engendrados en la verdad de Cristo, sino que han sido engendrados en tu mentira, que es algo diabólico, carnal, en tu crítica, en tu chisme, en tu odio, en tu rencor, en tu blasfemia. Está aquí. Como dice Santiago en el capítulo 5, tu boca está echando bendiciones a Dios, adorándolo, pero está maldiciendo a sus hijos que Él creó, a tus hermanos. Y piensas que te van a llegar bendiciones. Piensas que se te van a desatar las bendiciones. No, mi hermanito, mi hermana. En estos 6 puntos, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es mi consejo? ¿Qué me ayudó a mí a soltar las bendiciones? Que no me había atado el diablo, que no me habían atado los demonios, que me las había atado yo mismo, a través de un corazón contaminado, cargado, criticón y chismoso que yo tenía. El primero, rompe las enfermedades espirituales. Haz una lista con todas aquellas personas que en el momento que tú has orado, has estado cargado, pero has salido de la oración y has orado en la madrugada, pero en el día has blasfemado o has chismeado o has murmurado contra alguien. Y de pronto tienes una enfermedad, gastritis, cirrosis, te llegan muchos dolores de cabeza, te llegan muchos dolores de estómago, te llegan enfermedades. Esas enfermedades se te comen las finanzas y no te dejan avanzar. O hay personas que están enfermas, familiares tuyos que están enfermos. Llévalos al conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo, del amor, del perdón, y verás que solitas se sanan. Ora, clama por ellos. Pastor, la gente lo llama a uno para que uno le haga una oración, pero ellos no quieren salir de la maldad que tienen dentro. No quieren una transformación. No han nacido de nuevo, siguen en la carne. Y ahí no opera el Espíritu. Muchas veces el Señor por misericordia te da un bocadito de pan o derrama una gotica de sangre sobre ti para que tú tengas una sanación leve. Pero si tú no cambias de tu mentalidad, de la manera de pensar, como dice Pablo, en la pasada manera de vivir, nuestros cuerpos están viciados y somos llevados por espíritus engañosos. Eso tenemos que cambiarlo si queremos progresar. Lo del pasado, lo que te hicieron en el pasado, dale la gloria a Dios y gózate en eso, porque es una experiencia que te hace crecer y te da madurez. Bendito sea Dios. ¿Sí? Esa enfermedad se quita tú pidiéndole al Espíritu Santo en 3 días de ayuno, con una sola comida, 3 días de ayuno y oración, preguntándole al Espíritu Santo que te traiga donde abriste la puerta, en la crítica, en el chisme, en el odio, en la mentira, en tu corazón, para que pusieran en una de las cortes el derecho legal de atacarte. Porque vimos que a Job, el derecho legal de él, ¿qué fue lo primero que Satanás, que Dios le mató? Porque no, muchos dicen, fue el diablo que le mató. El diablo no le mató, porque fuego descendió del cielo y le mató a los hijos. ¿Sí? Y cuando llega Elisab, tsunamita, viene y le confronta, pero tú nos has enseñado a nosotros que seguramente tú pecaste contra Dios, porque tú nos has dicho a nosotros que Dios al impío, Él le pone su juicio. Enseguida se le devolvió la papeleta. Tú que predicas, yo que predico. Si no vivimos esto, eso se nos devuelve a nosotros, porque estamos fuera de la justicia divina. ¿Están ustedes aquí, mis amados? Entonces tú le pides perdón a Dios, haces la lista de los que has blasfemado, hablas con ellos, les pides perdón y les dices que tú le levantaste un chisme, que hablaste mal de ellos porque te hicieron algo, tú te cargaste, pídeles perdón, confronta la verdad y en el mundo espiritual se te va a quitar ese derecho legal. Después que tú hayas hecho eso, solamente lo puedes hacer en oración y ayuno para que el Espíritu te fortalezca, ¿sí? Y sea la gracia divina
llevándote a poder caminar en la justicia divina. Primera de Corintios 15:10. Léanselo. Es por la gracia divina, es por el Espíritu de Dios que uno puede hacer esas cosas. En la justicia y en la verdad de Dios. 2. Pide el Espíritu de Dios con el espíritu de temor de Dios. Pídelo, pídelo, mi hermano, mi hermana. Pídelo. Que es una bendición. Pídelo. Para que puedas caminar y avanzar. Y cada vez que te llegue un pensamiento, eso lo vas a pedir en los 3 días de ayuno, con una sola comida. Pero tiene que ser ayuno, oración y lectura de la palabra. Te recomiendo que te leas el Sermón del Monte 3, 4, 5, 6, 10 veces, las veces que puedas. Que el Espíritu Santo te revele cuál es la justicia divina y cuál es la prosperidad que Dios nos da ahí. Ahí está en el Sermón del Monte. Voy a montar la serie para que todos la vean y todos aprendan de ella. Amén. El espíritu de temor de Dios es poderoso, porque cuando nosotros caminamos guiados por el Espíritu y pensamos, nos llega un dardo del enemigo, un dardo del diablo, de fuego, a la mente, y nos entra ira, no entramos en pecado, porque la murmuración enseguida nos recuerda al Espíritu Santo: mira, no hables de fulano, no vayas a pensar mal de fulano, no, déjalo pasar, perdona. Entonces las bendiciones van a comenzar a fluir en tu vida. ¿Por qué? Porque vimos lo que vimos en el punto 3. Los espíritus malos no van a tener legalidad en tu vida. Ellos tienen legalidad. Todo eso que han montado en alguna de las cortes celestiales. Tú tienes con el ángel de tu asignación, con el ángel que Dios te da, el ángel guerrero, tú tienes que ir a que se revoquen por la sangre de Cristo en cualquiera de las cortes celestiales ese decreto legal. Porque para eso tenemos un abogado. Si alguno hubiera cometido pecado, Jesucristo el justo. Y las bendiciones se te comienzan a desbloquear y todo te comienza a llegar gradualmente. Ahora no te acaba de llegar de un solo guarapazo, te llega gradualmente o como Dios lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque como vimos en el cuarto punto, Dios no va a pasar nuestra maldad, no la va a pasar. Si tú y yo, que conocemos la verdad, no entramos en un arrepentimiento, no esperemos que Dios, no, es que es mi hijo, que es mi hija, que ellos sirven en la iglesia. Él no tiene que ver con eso. Dios no tiene niño bonito, tiene hijos amados, en los cuales Él se complace cuando viven su palabra, su verdad y su justicia. Quinto, rompe toda maldición. Pídele al Espíritu Santo que traiga memoria cuántas veces murmuraste contra Dios a través de la inconformidad que te llegó por tu vivir desagradablemente, no como tú quieres. De pronto no te llegó lo que tú querías, no te llegó esto que querías pero eso no era lo que yo quería. Mira, Señor, que no sé qué. No, pídele perdón. Pídele perdón. Arrepiéntete de ese pecado, mi hermano, mi hermana. Pídele perdón y dale gracias por todo lo que te ha dado, lo bueno y lo malo. Hasta por los seres que se te han muerto, dale gracias, que ya los tiene en su presencia. Dale gracias que te tiene vivo, dale gracias por el aire que respiras, por la comida, por el techo que tienes, por donde vives, por tu vehículo, por tus hijos, por tu mujer, por tu marido, por todo. Dale gracias. Suelta la murmuración, suelta el odio, suelta la crítica, suelta el chisme. Dale gracias. Amén. Pídele al Espíritu Santo que te traiga donde tú has maldecido tu descendencia, donde has maldecido a tu esposo, donde has maldecido a tu esposa, donde has maldecido a tus padres, tus hermanos, los hermanos de la iglesia, donde los has maldecido, donde has hecho crítica, donde has hecho murmuraciones, donde has dicho que eso no va a salir así, donde te ha entrado un espíritu de envidia. Pídele perdón a Dios en todas esas áreas. Que el Espíritu Santo te recuerde dónde tienes que arrepentirte, pedir perdón e ir a romper esas maldiciones. Y la prosperidad volverá a ti. Porque tu justicia, te recomiendo que te leas Isaías 58. Si te gusta ayunar como nosotros, si eres de ayuno y oración, léete Isaías 58 y en el Espíritu desbloquea las bendiciones. Y verás que no es tanto el ayuno, es la justicia divina cuando tú y yo la vivimos.
Te bendigo en esta hora. Espero que esta palabra te bendiga, te ministre, la apliques, te va a traer mucha bendición, porque yo no tengo bendición para darte. El que te bendice y te unge se llama Jesús, el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Dios es el que te unge, Dios es el que te bendice a través de su Santo Espíritu que vive aquí en la tierra y que debe morar en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu pueblo, bendecimos este remanente, bendecimos Colombia, Señor. Pido que tu sangre preciosa cubra, Señor, en esta hora toda la nación de Colombia, todo nuestro continente, todo el país. Bendecimos el pueblo de Israel, Padre de la gloria, y sabemos que tus bendiciones nos deben perseguir y nos deben de alcanzar cuando obedecemos tu palabra, tu justicia, tu misericordia, Señor, y la ministramos a otro conforme a los designios que tú has traído a nuestra vida por medio de nuestro Dios, Rey, Señor y Salvador Jesucristo, de quien soy y a quien sirvo y serviremos por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día, que el Dios de los cielos te bendiga y recuerda, rompe todo bloqueo a través del arrepentimiento por la murmuración, la crítica, el chisme, el odio, la falta de perdón, en todas las áreas que el Espíritu Santo acaba de hablar a través de las Escrituras, y serás bendecido mucho más de lo que tú pienses. Que Dios te bendiga.